¿Tiene sentido alguna vez que los momentos más oscuros preceden a grandes revelaciones? Hoy exploramos la historia de Isaías, un hombre cuya vida cambió radicalmente frente a la majestad divina. Prepárate para sumergirte en un relato de transformación, desafío y esperanza eterna. No te pierdas este viaje al corazón de una de las visiones más poderosas jamás registradas. En el siglo VIII a.C., Isaías se alzó como un profeta visionario en un Medio Oriente plagado de conflictos políticos y espirituales. Desde Jerusalén, observar cómo la volatilidad política y espiritual de los reinos de Israel y Judá, así como las tensiones con imperios como Asiria y Babilonia, marcaban el escenario para sus mensajes divinos. Isaías denunciaba la idolatría y predecía juicios divinos, prometiendo no solo reprimendas, sino también esperanza y redención a través de un futuro Mesías, quien instauraría un reino de paz y justicia eterna. Su voz profética desafiaba a reyes y guiaba al pueblo en tiempos de turbulencia, destacando como un puente entre la adversidad temporal y una promesa divina de restauración. En el corazón de la experiencia de Isaías se encuentra una visión que redefine no solo su propia vida, sino también la percepción de lo divino para toda una nación. Mientras Isaías se encontraba en el templo, buscando consuelo y dirección en medio de la incertidumbre política y el declive espiritual de su tiempo, se le concedió una revelación sin precedentes. En su visión, Isaías es transportado a un templo celestial donde ve un trono exaltado, símbolo del poder supremo de Dios. A su alrededor, serafines con 6 alas proclaman la santidad de Dios, un momento que subraya el contraste entre la divina y la corrupción humana. Lleno de humo y resonando con las voces de los serafines, refuerza la majestuosidad y autoridad inigualable de Dios, sacudiendo profundamente el alma de Isaías. Esta escena no solo conmovió el espacio físico, sino que también sacudió el alma de Isaías, enfrentándolo a la magnificencia y la pureza inigualable de Dios, ya su propia indignidad en comparación. Aterrorizado por su impureza y la de su pueblo, reflejada en sus labios impuros, Isaías expresó su desesperanza con un grito de desolación. ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! Fue en este momento de vulnerabilidad y confesión que se manifestó la misericordia divina. Uno de los serafines tocó los labios de Isaías con una brasa ardiente tomada del altar, simbolizando la purificación de sus pecados. Este acto no solo limpió a Isaías, sino que también lo preparó para su misión divina, marcando su transición de un observador temeroso a un profeta activo y consagrado. La voz de Dios entonces perforó la majestuosidad de la visión, preguntando: ¿a quién enviará y quién irá por nosotros? Isaías, ahora purificado y transformado, respondió sin dudar: heme aquí, envíame a mí. Esta interacción no solo destacó la disposición de Isaías a servir, sino también su aceptación de una misión que sabía sería ardua y a menudo ingrata. La visión transformadora de Isaías es un relato poderoso de llamado y consagración, mostrando cómo incluso en tiempos de crisis y corrupción, la intervención divina puede preparar y empoderar a individuos para liderar con mensajes de verdad y justicia. Esta experiencia no solo confirmó la misión profética de Isaías, sino que también reafirmó el compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, a través de voces que Él mismo ha purificado y preparado. En el clímax de su visión transformadora, Isaías se enfrenta a un momento de crisis profunda, un instante que define toda su vida y ministerio futuros. Mientras se encuentra inmerso en la majestuosidad de la presencia divina, la realidad de su propia naturaleza caída se vuelve dolorosamente clara. En contraste con la pureza inmaculada de los serafines y la santidad abrumadora de Dios,
Isaías se reconoce como un ser marcado por el pecado, un reflejo de un pueblo igualmente transgresor. Este reconocimiento no es trivial. Isaías grita: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo que tiene labios impuros, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Este grito encapsula la convicción de pecado que es esencial para entender la teología de Isaías. No solo se ve a sí mismo como impuro, sino que también lleva el peso de su pueblo, igualmente manchado por la iniquidad y alejado de los caminos de Dios. Esta crisis de reconocimiento es crucial por varias razones. Primero, revela la profundidad del pecado personal y colectivo, no solo como actos incorrectos, sino como una condición existencial que separa a Isaías, ya su pueblo, de la santidad de Dios. Segundo, muestra la justicia y la santidad de Dios en una luz que no tolera el pecado, pero que también está preparada para enfrentarlo de manera redentora. El grito de Isaías también es un acto de humildad y vulnerabilidad. Admite abiertamente su estado pecaminoso, sin intentar justificarse o esconderse. Esta actitud de humildad es lo que abre la puerta a la misericordia y la acción redentora de Dios. No es coincidencia que la respuesta de Dios a esta confesión sea una de purificación y no de condenación. Uno de los serafines, en respuesta al grito de Isaías, toma una brasa ardiente con unas tenazas del altar y toca los labios de Isaías diciendo: «He aquí, esto ha tocado tus labios y tu iniquidad es quitada y limpio tu pecado». Esta acción simbólica es profundamente significativa. La brasa tomada del altar, donde se realizan los sacrificios por el pecado, representa la expiación y la purificación. Al tocar los labios de Isaías, la parte del cuerpo que confesó el pecado, el serafín no solo purifica a Isaías, sino que también lo habilita para hablar en nombre de Dios. Tras su purificación, el relato de Isaías alcanza un punto decisivo. En medio de la visión celestial, aún resonando con las voces de los serafines y la majestad de Dios, surge una pregunta que cambiaría el curso de su vida. ¿A quién enviará y quién irá por nosotros? Esta pregunta divina no es solo retórica, es una convocatoria directa a Isaías, ahora purificado y listo para asumir una misión de magnitudes épicas. Este momento es crítico porque marca la transición de Isaías de un espectador abrumador y confesional a un actor activo en la narrativa divina. La pregunta de Dios, presentada en plural, ¿quién irá por nosotros?, implica la majestad y la pluralidad de la corte celestial, sugiriendo que la misión de Isaías tiene implicaciones que van más allá de lo personal, alcanzando el cosmos y el plan divino para toda la humanidad. Isaías, enfrentado con la inmensidad de la tarea y el honor de ser considerado para tal llamado, responde con una declaración que refleja tanto su humildad como su renovada convicción. «Heme aquí, envíame a mí». La escena concluye con Dios enviando a Isaías, no solo con palabras de juicio, sino también con un mensaje de esperanza y restauración. Aunque se le dice que su ministerio enfrentará resistencia, también se le asegura que su labor no es en vano. El núcleo irrompible de su mensaje, aunque rechazado por muchos, sembrará las semillas de la futura redención. Este episodio no solo establece la misión de Isaías, sino que también sirve como un poderoso recordatorio del papel de los profetas y, por extensión, de todos aquellos llamados a servir en circunstancias difíciles. Es una narrativa que resuena con cualquiera que haya sentido el peso de una vocación grande, la seriedad de la responsabilidad y el consuelo de saber que, detrás de ellos, está el poder y la presencia de lo divino. Una vez aceptado el llamado, Isaías se enfrenta a una serie de desafíos que ponen a prueba su fe, resiliencia y compromiso con la misión divina.
La advertencia de Dios de que su mensaje será a menudo ignorado o malentendido por su propio pueblo representa un obstáculo formidable. Isaías es enviado a hablar a corazones endurecidos, a mentes cerradas a la verdad. Una tarea desalentadora que muchos evitarían. Sin embargo, Isaías persevera, armado con la palabra de Dios y fortalecido por la visión de su llamado, cruzando las calles de Jerusalén y los campos de Judá, proclamando un mensaje de juicio inminente, pero también de esperanza redentora. A pesar de la oposición y la indiferencia, el profeta no desiste. Sus palabras, cargadas de autoridad divina, resonaban en los mercados y en las puertas de la ciudad, llamando a la justicia y al arrepentimiento. Los desafíos de Isaías no eran solo externos. Internamente, luchaba con la carga de saber lo que el futuro reservaba para su pueblo. Esta carga es compartida por todos los que llevan mensajes difíciles. El conocimiento de la calamidad venidera y el deseo ardiente de cambiar el curso de los eventos, sabiendo que la mayoría no responderá hasta que sea demasiado tarde. A través de su ministerio, el profeta demuestra una notable perseverancia. Enfrenta rechazo y persecución, incluso de aquellos en el poder que buscaban silenciar su voz. Pero su compromiso con la misión nunca flaquea. Con cada desafío, su resolución se fortalece, sabiendo que su trabajo no es en vano y que sus palabras eventualmente encontrarán terreno fértil. La visión de Isaías culmina con un mensaje vibrante de esperanza y redención. Aunque enfrentó visiones de destrucción, también profetizó sobre la restauración y la venida de un Mesías que traería paz y justicia duraderas. Isaías es un símbolo de fe y resiliencia, un recordatorio de que la esperanza puede florecer incluso en tiempos oscuros. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes, motivándonos a enfrentar desafíos con valentía y la certeza de que la justicia prevalecerá. Dios te bendiga, amado hermano.